En las décadas de 1950 y 1960 el gobierno de Estados Unidos roció ciudades enteras con sustancias de prueba para ver cómo se movían en el aire y cómo reaccionaban las personas, todo sin pedir permiso a los vecinos. Esto no es ciencia ficción. Hubo casos reales como San Francisco en 1950 y experimentos en sistemas de metro en los años 60 donde se liberaron sustancias que los militares decían eran inofensivas para simular ataques. Te conviene quedarte porque en pocos minutos te voy a contar, en orden claro y sin palabras raras, cuándo empezó todo, por qué lo hicieron, quiénes participaron y qué consecuencias tuvo para la gente común. Verás ejemplos concretos, testimonios y documentos desclasificados, y entenderás por qué aquello cambió la forma en que hoy pensamos sobre la seguridad y la confianza en las autoridades. Empezó con el miedo tras la Segunda Guerra Mundial, siguió con pruebas masivas en los años 50 y 60, fue descubierto en los 70 y hoy nos deja lecciones sobre ética y protección ciudadana. Y sí, suena casi cómico, imagina una ciudad convertida en un gran laboratorio sin cartel que diga, experimento, pero las consecuencias no lo fueron. Quédate y te explico todo paso a paso, con ejemplos claros y sin jerga científica. Contexto histórico y clima de la Guerra Fría. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética creó una urgencia por conocer cómo se comportarían en la práctica armas que viajaban por el aire, se temía un ataque que no solo sería rápido, sino invisible. Esa ansiedad impulsó a militares y científicos a diseñar experimentos para entender cómo se dispersan partículas en la atmósfera y en barrios densamente poblados. El objetivo declarado era proteger a la población y mejorar la defensa civil, aunque las decisiones se tomaron muchas veces fuera del escrutinio público. En ese clima, se llevaron a cabo pruebas que hoy suenan chocantes. Por ejemplo, en una ciudad de la costa oeste se liberó una bacteria que en aquel momento se consideraba inofensiva para ver hasta dónde llegaba. El equipo militar recogió muestras en distintas partes de la ciudad para seguir las huellas microscópicas, como quien espolvorea talco para seguir una corriente de aire. Los científicos creían que estaban usando simulantes seguros, pero más tarde se supo que la misma bacteria pudo haber causado alguna infección en personas con sistemas vulnerables. No todo fue tan inocuo como parecía. Otra táctica fue usar polvos marcadores para trazar rutas del viento sobre zonas urbanas y suburbanas. En pruebas que abarcaron varias ciudades, se esparcieron partículas fluorescentes, una mezcla diseñada para ser visible con luces especiales, para mapear con precisión cómo el aire transporta materiales. Esto permitió a los analistas modelar el alcance potencial de un ataque por aerosol. Sin embargo, esos polvos contenían compuestos que luego generaron dudas por su toxicidad en contacto prolongado o a grandes concentraciones. Y muchas comunidades no supieron que habían sido parte de un experimento. Los ensayos no se limitaron al aire libre. También se evaluó la vulnerabilidad del transporte público y de los puertos. En una gran metrópoli una prueba en el sistema de metro demostró lo rápido que un agente podría moverse bajo tierra entre estaciones llenas de gente. Y en ejercicios navales, se dispersaron sustancias cerca de barcos y terminales portuarias para ver cómo reaccionaban los sistemas de ventilación y qué tan fácil sería contaminar suministros o instalaciones. Todo ello se hacía con justificantes militares, aprender para defender. Pero la mezcla de secreto, miedo y ciencia aplicada a escenarios reales puso en riesgo la confianza pública cuando las historias salieron a la luz. El marco mental de la Guerra Fría, competencia, urgencia tecnológica y un fuerte componente de secreto, facilitó que se priorizara el resultado operacional sobre la transparencia. Muchos responsables pensaban en términos de escenarios extremos y asumían costes calculados, otros, sencillamente, no consultaron a las comunidades afectadas. A la postre, estas pruebas se convirtieron en lecciones sobre ética, comunicación y el límite entre la seguridad nacional y los derechos de la población. Y aunque suenen a guión de película, fue la mezcla de pánico geopolítico y fe en la ciencia lo que llevó a probar sustancias a escala urbana. Un giro irónico. Intentar proteger ciudades de amenazas invisibles terminó exponiéndolas a riesgos que hasta entonces no habían considerado. De agencias y siglas, quienes estuvieron involucrados. Varios organismos federales y militares participaron en las pruebas con sustancias dispersadas en áreas urbanas, y cada uno tenía un rol distinto dentro de una red de siglas y oficinas poco transparente. El Departamento de Defensa coordinaba en términos generales, mientras que ramas concretas del ejército se encargaban de la investigación y la ejecución técnica. El Cuerpo Químico del Ejército, Army Chemical Corps,
Fue la pieza central en muchos estudios sobre cómo se comportan polvos o gotas en el aire. Su trabajo era averiguar cómo se mueve algo cuando se suelta desde un avión o un barco. En lenguaje llano, si querían ver hasta dónde viajaba un poco de polvo, eran los que enviaban los equipos a medirlo. La Marina y la Fuerza Aérea aportaban los medios de lanzamiento. La Marina usó barcos y equipos costeros para pruebas cerca de puertos y ciudades junto al mar. La Fuerza Aérea facilitó aviones para cubrir grandes áreas. Un ejemplo claro es cuando científicos militares liberaron microorganismos inofensivos desde embarcaciones cerca de una ciudad costera para estudiar la dispersión. La Marina puso el barco, el ejército la bacteria de prueba y los instrumentos, y los resultados se procesaron en laboratorios militares. También existieron unidades especializadas en laboratorios como las basadas en Fort Detrick, que se dedicaban a estudiar cómo se comportan las nubes de partículas. Ese tipo de equipos medía viento, concentración y distancia, todo de forma muy técnica pero explicable en términos sencillos. Medir cuánto se diluye algo al moverse por el aire. Además, hubo participación de institutos médicos militares y programas con personal humano. Institutos de investigación médica del ejército se encargaban de los aspectos sanitarios y de analizar riesgos para la salud, y algunas instalaciones, como Ewood Arsenal, llevaron a cabo pruebas con voluntarios militares en contextos controlados. Por otro lado, el gobierno no trabajó solo internamente. Contratistas privados y centros de investigación universitarios colaboraron analizando muestras y diseñando experimentos. Así, expertos externos hicieron el trabajo de laboratorio y los militares se ocupaban de la logística de campo. Es como cuando haces un experimento en la cocina pero llamas a un amigo químico para que lea los resultados. La Agencia Central de Inteligencia también aparece entre las siglas que rodean estos asuntos, sobre todo porque financió investigaciones sobre agentes incapacitantes y técnicas de control, y en ocasiones coordinó con militares en proyectos concretos. No siempre fue el actor principal en las pruebas de campo, pero su papel financiero y de inteligencia influyó en prioridades y en la dirección de ciertas investigaciones. Mientras tanto, agencias sanitarias y autoridades locales no siempre fueron informadas. Muchas pruebas se planearon y ejecutaron con un círculo reducido de oficinas federales. Resultado, un rompecabezas de siglas donde a veces era difícil saber quién aprobó qué, y la explicación pública llegaba tarde o nunca. Un poco de humor, tanta sigla junta parecía un crucigrama burocrático, pero con menos diversión y más experimentos. Ciudades como laboratorio, casos emblemáticos. El gobierno de Estados Unidos llevó a cabo pruebas en las que liberó sustancias y microorganismos en zonas urbanas para estudiar cómo se dispersarían y cuánto podrían afectar a la población. Un caso emblemático fue la operación en San Francisco, donde se roció en el aire una bacteria llamada Serratia marcescens junto con una bacteria simulante, conocida entonces como Bacillus globigii, para ver qué tan lejos viajarían las partículas y cómo se comportarían en una ciudad con colinas y vientos cambiantes. Esas bacterias se usaron porque en teoría no causarían enfermedades graves en la mayoría de la gente, pero sí sirvieron para trazar trayectorias de contagio. Tras la prueba surgieron reportes de infecciones hospitalarias y hasta un caso fatal que algunos relacionaron con el experimento, aunque la conexión directa nunca se probó de manera concluyente. Más tarde se probaron otros métodos menos microbianos y más de simulación física. Se esparcieron polvos fluorescentes, como el zinc cadmio sulfuro, para ver cómo se movían las partículas finas por el aire urbano y cuánto tiempo permanecían suspendidas. La idea era simple, usar un polvo que brilla bajo luz ultravioleta para seguir su rastro. Esto permitió a los científicos y militares entender, sin usar agentes dañinos, cómo una nube podría recorrer calles, atravesar parques y entrar en edificios. En algunas pruebas los aviones soltaron la nube lejos de la costa y la dejaron viajar sobre centros urbanos. La gente en la superficie no sospechaba que estaba dentro de un experimento de dispersión. Resultado práctico, se aprendió mucho sobre viento, obstáculos urbanos y la dificultad de contener una nube en una ciudad. Y nadie preguntó por la opinión de los transeúntes. Calificación de servicio al ciudadano, 0 estrellas. También se exploraron vías biológicas menos sutiles. Investigadores soltaron mosquitos y pulgas no infectados para ver si esos insectos podían transportar agentes entre comunidades. En términos sencillos, probaron si los insectos podrían ser usados como taxistas de microbios. En algunos ensayos miles de mosquitos fueron liberados cerca de poblaciones, hubo molestias, picaduras y quejas.
Se trataba de ver la dispersión y la supervivencia de los insectos, no de causar epidemias. Pero la idea de usar bichos como mensajeros de guerra biológica puso a muchas personas incómodas. A la postre, esos experimentos mostraron que la naturaleza complica mucho los planes militares. Los insectos se comportan mal para programarlos. En la década siguiente las pruebas se movieron a espacios cerrados y de alto tránsito, el transporte público. En ciudades como Nueva York y Washington se soltaron bacterias simulantes, por ejemplo Bacillus subtilis, considerada de bajo riesgo, en el sistema de metro para estudiar cómo se distribuiría una nube biológica en túneles, vagones y estaciones llenas de gente. El objetivo era medir la rapidez de difusión y entender qué tan vulnerable era la población que usa transporte masivo. El experimento demostró que en un sistema subterráneo las partículas pueden viajar rápidamente y alcanzar a muchas personas en poco tiempo. Fue un recordatorio práctico de que un problema en un solo punto puede volverse nacional en horas, y sin aviso previo a los pasajeros. Pequeño y sencillo ejemplo, un tren lleno a la hora pico puede convertir un suceso local en una exposición masiva en minutos. La cronología revela un patrón claro: primero se probó en zonas costeras y abiertas, luego con polvos trazadores para entender la física del aire, después con insectos para explorar vectores vivos y finalmente en espacios cerrados y concurridos como los metros. Muchas de estas pruebas fueron secretas y solo salieron a la luz años después, lo que alimentó la indignación pública. Hoy en día sirven como lección práctica. La investigación que afecta a personas a gran escala debe ser transparente, supervisada y sujeta a consentimiento informado cuando sea posible. Y, por cierto, la moraleja con un toque de humor. Convertir una ciudad en laboratorio suena ingenioso en un informe técnico, pero en la vida real la ciudad no firmó ningún formulario de consentimiento. Técnicas de prueba y cobertura pública. Las técnicas de dispersión usadas fueron, básicamente, maneras de poner partículas o gotas en el aire para ver a dónde iban y quién las respiraba. En palabras sencillas, se trataba de crear una niebla artificial y seguir su camino. Para lograr eso se emplearon aviones y barcos que pulverizaban sustancias desde el mar o desde el aire, camiones que generaban niebla en calles y plazas, y equipos instalados en estaciones de metro que liberaban pequeñas nubes para estudiar la ventilación. También se usaron simulantes, microbios inofensivos o partículas trazadoras, para imitar cómo se comportaría una sustancia peligrosa sin poner a la gente en riesgo intencional. Por ejemplo, se rociaron bacterias que en ese momento se consideraban no dañinas y polvos fluorescentes que servían como tinta para seguir trayectorias de viento. El término aerosol se refiere a esas gotitas o partículas suspendidas en el aire. Explicar eso no es ciencia loca, es como describir el humo de una parrilla, pero mucho más controlado. Para medir lo que pasaba necesitaron instrumentos y trucos simples. Colocaban captadores de aire en distintas ubicaciones, azoteas, parques, estaciones de autobús. Se dejaban placas donde las partículas podían caer y después se analizaban en laboratorio. O se usaban contadores que brillaban con luz ultravioleta si detectaban el material trazador. También hubo seguimiento indirecto. Se vigilaban enfermos en hospitales y se hacían encuestas entre vecinos para ver si había síntomas inusuales. En algunos experimentos se introdujeron animales o plantas pequeñas como indicadores de exposición, y en otros se colocaron sensores en vehículos para mapear la dispersión mientras circulaban. Un ejemplo real de método. En una ciudad se liberó un simulante en el sistema de metro y los técnicos recogieron muestras en cada estación, para ver cuánto se había propagado, sencillo y eficaz, aunque no muy simpático para los pasajeros desprevenidos. La cobertura pública fue otro capítulo importante. La mayoría de estas pruebas se hicieron en secreto o con explicaciones parciales, y a la población se le dio información limitada o versiones alternativas que no decían toda la verdad. A veces las autoridades hablaban de estudios de calidad del aire o de pruebas de control de insectos, para describir operaciones que en realidad buscaban mapear cómo una nube se movería por la ciudad. Cuando se dieron a conocer estos hechos, muchas personas sintieron que habían sido voluntarios involuntarios en un experimento, hubo demandas y debates, y la confianza pública quedó dañada. El uso de simulantes que se consideraron inocuos en su momento pero que luego levantaron dudas es un buen ejemplo de cómo la comunicación falló. La explicación científica era breve y técnica, mientras que la gente quería respuestas claras y responsables. No es de extrañar que nadie quisiera publicidad gratuita de niebla experimental en su barrio.
Si contamos la secuencia de pruebas de forma clara, se puede ver un patrón. Primero se probaron técnicas en campos abiertos y en mar abierto para entender cómo se comportaban las nubes. Luego se adaptaron esos métodos a entornos urbanos, donde el efecto de edificios subterráneos y tráfico complica todo. Finalmente, tras filtraciones y estudios públicos, se instaló una mayor supervisión y reglas más estrictas sobre experimentos con poblaciones civiles. La lección práctica es doble. Las técnicas son técnicamente ingeniosas, pero pueden fallar en lo social si no se comunican bien. Y por muy inofensivo que parezca un simulante, la gente merece saber cuándo está participando en un experimento, porque la confianza no se recupera con un comunicado corto. Un poco de transparencia hubiera ahorrado muchos malentendidos, y, para ser francos, también algunas risas menos nerviosas en las reuniones de vecinos. Reacciones ciudadanas y testimonios. Uno de los primeros efectos visibles fue la confusión entre la gente que vivía en las zonas alcanzadas. Muchas personas notaron síntomas leves como tos, fiebre o malestar estomacal y no sabían si culpar al clima, a un virus cotidiano o a algo que flotara en el aire. En San Francisco, por ejemplo, se habló abiertamente de una nube invisible que dejó a varios vecinos preocupados y a médicos preguntándose ¿qué había pasado? La explicación oficial tardó en llegar, y mientras tanto hubo rumores que fueron desde lo plausible hasta lo absurdo, porque cuando nadie explica, la imaginación se encarga. Algunos residentes recordaron que las autoridades inicialmente minimizaban el problema. Eso aumentó la desconfianza. La indignación pública se manifestó de muchas formas: cartas a periódicos, peticiones ciudadanas, coberturas periodísticas incisivas y demandas de acceso a registros oficiales. Vecinos organizados en comités barriales comenzaron a reunir testimonios y a presionar a políticos locales para que investigaran. También hubo reclamos legales por parte de personas que sentían que su salud y su entorno habían sido experimentos sin su consentimiento. La escena era a veces tensa, pero otras veces con toques de humor negro. Se escuchaban chistes malos sobre lluvias de laboratorio en cenas familiares, como manera de procesar el miedo. Los testimonios personales fueron el motor que mantuvo el caso en la opinión pública. Pacientes contaban que llevaban a sus hijos al médico por cuadros persistentes. Trabajadores que pasaban la jornada al aire libre describían molestias respiratorias que antes no tenían. Veteranos y marineros relataron exposiciones durante misiones en las que se usaban nubes de seguimiento o agentes de prueba. Esos relatos ayudaron a identificar patrones, más problemas reportados en personas con condiciones crónicas, y un común sentimiento de haber sido tratados como sujetos pasivos en experimentos. Para muchos, la vida cotidiana cambió. Algunos dejaron de tomar el aire en parques por un tiempo. Otros empezaron a ventilar menos sus casas por miedo a que el polvo entrara. Con el paso del tiempo hubo resultados prácticos: la apertura de expedientes, solicitudes de explicaciones por parte de autoridades médicas y campañas por evaluación de salud. Se lanzaron estudios y se pidió revisar los efectos a largo plazo, aunque no siempre se llegaron a conclusiones definitivas que satisficieran a las comunidades afectadas. La desclasificación de documentos permitió comprobar que los eventos ocurrieron, y eso calmó a algunos pero envalentonó a quienes pedían compensaciones o programas sanitarios específicos. La memoria colectiva se alimentó tanto de informes técnicos como de historias de vida. Por eso las narrativas personales tuvieron tanto impacto. Hoy en día las reacciones ciudadanas sirven como ejemplo sobre la importancia del consentimiento y la transparencia. Muchas comunidades aprendieron a exigir protocolos claros antes de aceptar pruebas que involucren el ambiente urbano. Algunos colectivos mantienen bancos de testimonios para facilitar futuras investigaciones. Otros promueven charlas públicas sobre riesgos y derechos. Y aunque suene irónico, el recuerdo de aquellas pruebas ha dejado a más de uno mirando sospechosamente hasta el viento, pero también más alerta y mejor organizado para proteger su salud. Consecuencias sanitarias y ambientales. La dispersión de sustancias químicas o microbios en áreas urbanas produjo efectos visibles y medibles en la salud de las personas y en el entorno que las rodea. Muchas personas reportaron irritación de ojos y garganta, tos, dolores de cabeza y malestar general, síntomas que, aunque a menudo fueron leves, obligaron a hospitales y clínicas a atender consultas extra. En pruebas documentadas, por ejemplo, se rociaron bacterias consideradas simuladores sobre la bahía de San Francisco y en sistemas de transporte como el metro de Nueva York. Esas mismas bacterias, pensadas para ser inofensivas, a veces causaron infecciones en personas vulnerables, como quienes ya estaban hospitalizadas. Pequeñas gotas en el aire pueden entrar por la nariz y la boca,
Y eso basta para que surjan problemas respiratorios en ciertas personas. Sí, suena a escena de película, pero fue real y dejó secuelas de distinta intensidad. A corto plazo, la exposición directa produjo síntomas agudos en vecindarios cercanos, mareos, náuseas y cuadros respiratorios que se resolvieron en días o semanas en la mayoría de la gente. También hubo casos en que los microbios usados como pruebas se encontraron después en muestras ambientales o en hospitales, lo que elevó la preocupación. A mediano plazo apareció otro tipo de efecto: el ambiente, el suelo, el agua y la fauna urbana recibió sustancias que no siempre se degradan rápido. Cuando algo soluble llega a un canal o río, puede acumularse en sedimentos y pasar a peces. Si eso ocurre cerca de zonas de pesca, la cadena alimentaria local se altera. No es una catástrofe instantánea, pero sí un cambio que se instala y complica la vida cotidiana. A largo plazo la incertidumbre fue el problema mayor. En muchos casos la ciencia no tuvo datos suficientes para decir con seguridad si la exposición puntual elevó el riesgo de enfermedades crónicas en la población afectada. Por eso muchas personas reclamaron seguimiento médico y vigilancia epidemiológica. Veteranos y residentes pidieron estudios, y en algunos lugares, programas de monitoreo. Cuando falta información clara, la desconfianza crece. Y el remedio es caro: hacer análisis ambientales. Limpiar suelos contaminados y montar programas de salud pública lleva tiempo y recursos. Además, la presencia continuada de químicos persistentes, los que tardan mucho en desaparecer, puede obligar a restricciones en usos de áreas recreativas o de captación de agua, lo que afecta la vida diaria de comunidades enteras. El impacto psicológico y social no es menor. Saber que tu barrio fue expuesto a pruebas secretas o poco transparentes genera miedo, enfado y sensación de vulnerabilidad. Esto tiene consecuencias reales en la salud mental y en la relación comunidad-autoridades. La confianza se quiebra y las demandas de información y reparación aumentan. Un ejemplo claro: tras las pruebas públicas, algunos residentes exigieron estudios de salud y explicaciones públicas. Otros optaron por mudarse o cambiar hábitos, como evitar parques o disminuir consumo de agua local hasta recibir resultados. La limpieza y la remediación ambiental, finalmente, suelen ser procesos largos y a veces dejan cicatrices en el paisaje urbano y en la memoria colectiva, que no se borran con facilidad. Y sí, aunque suena irónico, cuando la ciudad fue tratada como laboratorio nadie repartió instrucciones claras sobre cómo limpiar la casa. Investigaciones, filtraciones y documentos desclasificados. Documentos oficiales y testimonios muestran que el gobierno estadounidense llevó a cabo pruebas secretas en las que se liberaron partículas y microbios en zonas urbanas para estudiar cómo se desplazaban por el aire y qué tan lejos podían llegar. Archivos desclasificados obtenidos mediante solicitudes de libertad de información, FOIA, revelan órdenes, planes de prueba y reportes que describen la logística, aviones o camiones dispersando sustancias, estaciones de monitoreo en tierra y análisis posteriores sobre dónde habían caído las partículas. Todo eso se hizo muchas veces sin que la población supiera lo que estaba ocurriendo. Periodistas y científicos fueron quienes empezaron a empujar por respuestas. Con perseverancia, algunos obtuvieron memorandos internos y listas de pruebas. Otros entrevistaron a veteranos y empleados civiles que recordaban haber preparado cargas para ser rociadas sobre ciudades. Las filtraciones incluyeron tanto fotos como notas técnicas sencillas, y esa mezcla de pruebas visuales y escritas fue difícil de ignorar. Entre los ejemplos concretos figuran liberaciones de bacterias usadas como marcadores, microbios elegidos porque supuestamente no causaban daño, y aerosoles de compuestos químicos que servían para trazar rutas de dispersión. En varios expedientes se menciona el uso de trazadores inofensivos o partículas fluorescentes para ver hasta dónde llegaba el aerosol. Un ejemplo práctico: en una ciudad se colocaron placas de cultivo en diferentes barrios y luego se compararon para saber cuánta polvadera había llegado a cada punto. Fue ciencia de campo un poco cruda, sobre todo si uno era vecino que no sabía que el experimento se estaba llevando a cabo. Los documentos desclasificados también muestran debates internos sobre ética y riesgos. No siempre hubo consenso dentro de las instituciones. Algunos oficiales se preocuparon por la posibilidad de efectos en la salud pública y por la reacción pública, si se sabían los detalles. Por eso los informes a veces incluyen frases como riesgo aceptable o necesario para la defensa, lenguaje que suena oficial y deja poco espacio para preguntas.
Las investigaciones posteriores sacaron a la luz casos específicos donde autoridades locales y federales terminaron reconociendo que se habían hecho pruebas. Veteranos y residentes afectados pidieron explicaciones y, en algunos casos, compensación o estudios de seguimiento. La información liberada, memos, informes de resultados, órdenes de emisión, ayudó a armar una cronología básica, pruebas secretas, luego preguntas, y finalmente apertura parcial de archivos. No todo está resuelto. Algunas carpetas siguen con páginas tachadas y otras nunca salieron a la luz. La burocracia es experta en guardar secretos. Aún así, la combinación de FOIA, periodistas investigativos y reclamaciones ciudadanas cambió la narrativa. Al final, lo que antes era un rumor en la calle terminó reflejado en papel oficial. Y como nota casi irónica, los mismos informes que describían cómo esparcir partículas también ofrecían recomendaciones para evitar que ese esparcimiento ocurriera de forma accidental. La historia tiene su cara de burocracia práctica y su toque de no lo intenten en casa. Ética, leyes y debates públicos. Las pruebas incluyeron la liberación deliberada de bacterias inocuas y de partículas químicas en el aire de ciudades y sistemas de transporte para ver cómo se movían y cuánto tiempo quedaban flotando. En San Francisco se roció una bacteria que se consideró poco peligrosa para estudiar la dispersión en la niebla costera. En otras pruebas se esparcieron partículas brillantes diseñadas para servir como marcadores, y en el metro de una gran ciudad se propagó un microbio usado como sustituto para simular un ataque biológico sin, supuestamente, causar daño. También hubo experimentos realizados a bordo de barcos y en bases militares donde personal fue expuesto a agentes incapacitantes o a simulantes sin que siempre se les explicara claramente lo que ocurría. Todo eso se hizo en nombre de preparar defensas, pero se hizo en secreto. La cuestión ética más obvia es la del consentimiento. No se puede exponer a gente a algo en su cuerpo o en su entorno sin que lo sepa y sin que lo autorice libremente. Ese principio no es un capricho moderno. Existe una base moral y legal que exige respeto por la autonomía de las personas. Cuando los ciudadanos o soldados no fueron informados, se les negó la oportunidad de aceptar o rechazar el riesgo. Además, aunque se dijera que las sustancias eran inofensivas, la ciencia no garantiza cero riesgo. Pequeñas cosas pueden afectar a personas con condiciones médicas o a quienes son más vulnerables. Algunos participantes y residentes luego reportaron problemas de salud o buscaron respuestas legales. No es raro que, tras estos experimentos, los debates públicos se centraran en si la seguridad nacional justifica saltarse normas éticas básicas. El tema también tocó la ley y la rendición de cuentas. Revelaciones posteriores, muchas veces obtenidas por solicitudes de acceso a la información, llevaron a investigaciones y a investigaciones parlamentarias. Varias personas y veteranos presentaron demandas o reclamaciones, y las agencias tuvieron que explicar lo que hicieron. Las reglas que hoy rigen la investigación con seres humanos, que exigen revisión por comités independientes y consentimiento informado, surgen en parte como respuesta a abusos pasados. En la práctica moderna, cualquier estudio que implique riesgo a personas debe ser aprobado por un comité de ética y debe tratar de minimizar daños. Eso no borra el pasado, pero establece barreras para que no se repita. Los debates públicos siguen vivos y son muy relevantes hoy. Por un lado, muchos entienden la presión de planificar defensas ante amenazas reales. Por otro, la transparencia genera confianza y la opacidad la destruye, y una confianza perdida se recupera con dificultad. La sociedad pregunta si las víctimas deben recibir compensación, si las agencias deberían publicar todos sus archivos y cómo educar a la población sin alarmarla innecesariamente. Si algo quedó claro es que la fórmula seguridad y secreto no siempre protege a la ciudadanía. A veces la protege peor. Y sí, suena casi cómico. No es la mejor manera de ganarse la simpatía pública realizar experimentos a escondidas en el autobús del barrio. Pero la risa no reemplaza la necesidad de claridad. Disculpas públicas cuando toca y políticas que prioricen la ética tanto como la defensa. Lecciones aprendidas y reformas. Las revelaciones sobre pruebas secretas de sustancias en ciudades provocaron investigaciones oficiales y un fuerte rechazo público, lo que obligó a cambiar muchas prácticas. Primero vinieron las preguntas: ¿quién sabía? ¿Quién decidió y qué riesgos asumieron las personas que vivían en esos lugares? Después llegaron audiencias, desclasificaciones y recomendaciones que pusieron en claro que ya no se podía experimentar con poblaciones enteras sin controles estrictos.
Una lección clave fue que toda investigación que pueda afectar a personas necesita una revisión ética externa. Eso se tradujo en comités de revisión que evalúan los estudios antes de que empiecen. Estos comités piden explicaciones claras sobre los riesgos, alternativas menos peligrosas y mecanismos para proteger a la gente. En la práctica significa que una ciudad no puede ser usada como laboratorio improvisado. Hoy se exige permiso formal, revisión y documentación. Un ejemplo real es que los ensayos modernos con simuladores de humo o partículas para entrenamiento deben contar con avisos públicos y con la presencia de servicios de salud para supervisar cualquier efecto inesperado. Otra reforma importante fue el requisito de consentimiento informado cuando la investigación involucra a personas de forma directa. Explicar, en palabras simples, qué se va a hacer, por qué y qué efectos adversos pueden ocurrir, y obtener la aprobación de quienes participan. Esto no es solo letra muerta. En hospitales y universidades los protocolos incluyen folletos comprensibles y entrevistas previas. Y cuando la intervención puede afectar a toda una comunidad, se establecieron procesos de consulta pública y audiencias. Hoy, antes de realizar ejercicios que impliquen dispersión controlada, los organizadores suelen convocar reuniones vecinales y distribuir información por varios medios. Las políticas ambientales también cambiaron. Antes se probaba sin evaluar el impacto a largo plazo. Ahora existen estudios previos que analizan efectos sobre la salud y el entorno. Eso obliga a buscar alternativas menos invasivas y a preparar planes de contingencia. Por ejemplo, en ejercicios de respuesta a emergencias se usan sustitutos no tóxicos y tecnología de medición que evita liberar sustancias reales. Además, se fortalecieron los canales para que la gente afectada pueda recibir seguimiento médico y, cuando procede, compensación. No es algo perfecto, pero ya no se deja a las víctimas en el limbo. La transparencia y la rendición de cuentas se volvieron normas. Documentos que antes se guardaban bajo llave hoy se desclasifican más rápido y hay oficinas encargadas de supervisar operaciones sensibles. También se dieron pasos para proteger a denunciantes que adviertan sobre prácticas inseguras. En el terreno práctico, eso se traduce en checklists, registros públicos de autorizaciones y auditorías independientes. Y sí, a veces la burocracia es lenta, pero es preferible a repetir errores que afectaron barrios enteros. Finalmente, se aprendió la importancia de involucrar a la comunidad desde el principio. Informar no es solo enviar un comunicado, es dialogar, escuchar preocupaciones y adaptar planes según lo que diga la gente. Un ejemplo cotidiano, cuando se planean simulacros de amenazas químicas, muchas ciudades organizan ensayos con actores y voluntarios claramente identificados, y publican los resultados para que todos sepan que se aprendió. Todo esto reduce la desconfianza. Y, por si acaso, mantiene a los científicos alejados de las novelas de conspiración, y a los ciudadanos fuera de la nebulosa del experimento no declarado. Como se recuerda, cultura popular y memoria histórica. Documentos desclasificados y reportajes periodísticos dejaron claro que el gobierno llevó a cabo pruebas con sustancias y agentes en áreas urbanas. Y esas revelaciones marcaron el punto de partida de cómo la sociedad recuerda esos hechos. Un ejemplo concreto que suele mencionarse es la fumigación con bacterias no peligrosas en la bahía de San Francisco. Un experimento que después se supo por archivos y reportajes, del mismo modo. Programas como Project SAT/112, relativos a pruebas militares en embarcaciones y áreas de entrenamiento, también salieron a la luz cuando las autoridades liberaron listas y expedientes. Al mismo tiempo, los experimentos de control mental vinculados al nombre MKUltra pasaron de ser rumores a temas investigados por la prensa y el Congreso, lo que alimentó la memoria colectiva. La divulgación se produjo por solicitudes de información pública, trabajos de investigación y comparecencias oficiales. Todo ello transformó actos secretos en conocimiento público. La cultura popular tomó esos materiales y los convirtió en historias, a veces muy fieles y otras veces delirantemente imaginativas. Series como The X-Files usaron la figura del experimento gubernamental secreto como columna vertebral narrativa. Y películas como The Men Who Stare at Goats se basan en anécdotas reales sobre programas militares poco convencionales. Ambos ejemplos ayudaron a que la idea entrara en el imaginario general. Además de cine y televisión, la prensa investigativa publicó crónicas y reportajes que explicaron, con lenguaje llano, quiénes fueron los afectados y cómo se enteró la ciudadanía. Incluso el humor se coló en la memoria. Monólogos y caricaturas convierten el horror en risa nerviosa para poder hablar del asunto sin desmayarse.
En los vecindarios donde hubo pruebas documentadas, la memoria histórica se organiza de maneras muy prácticas. Veteranos y habitantes presionaron para obtener reconocimientos, y en algunos casos, acceso a exámenes médicos gestionados por el gobierno. El Departamento de Defensa llegó a facilitar información a excombatientes sobre su posible exposición y opciones de revisión sanitaria. Los juicios, las solicitudes de compensación y las peticiones públicas de disculpa formaron parte del trabajo colectivo por verdad y reparación. A la par, activistas y artistas locales han creado murales, exposiciones temporales y foros comunitarios para contar esas historias desde la experiencia personal. No todo es un expediente legal. A veces la memoria se teje en encuentros vecinales y en relatos que pasan de generación en generación. Hoy la rememoración tiene múltiples caras. Archivos digitales accesibles ofrecen documentos a periodistas y ciudadanos curiosos. Las series y películas siguen reimaginando lo ocurrido. Y el debate público oscila entre la exigencia de rendición de cuentas y una cultura de conspiración que exagera o distorsiona. La desconfianza hacia las instituciones creció, y con razón, pero también surgieron mecanismos formales para documentar y revisar el pasado. En resumen, la forma en que se recuerda combina reportajes rigurosos, representaciones culturales, con algo de teatro y bastante sarcasmo, y la insistencia de comunidades afectadas para que no se borre lo que pasó. Y si hay algo cierto, la memoria funciona mejor cuando se alimenta de documentos, testimonios y, sí, un poco de humor para digerir lo incomible. En pocas líneas, durante la Guerra Fría y las décadas siguientes, agencias del gobierno de Estados Unidos hicieron pruebas soltando sustancias en el aire para ver cómo se dispersaban. A veces polvillos trazadores, otras veces bacterias que en ese momento se consideraban de bajo riesgo. Empezó en los años 40-50 con experimentos sobre áreas amplias. Imagina una neblina que recorre barrios, siguió en los 60 con pruebas en ciudades y en el transporte público, y décadas después algunas de esas operaciones salieron a la luz y fueron investigadas. Ejemplos reales: Operation Sea Spray en 1950 sobre San Francisco y varios programas que rociaron partículas por amplias regiones para estudiar el alcance. No fue un solo día, fue un proceso en tiempo, con decisiones tomadas dentro del pánico y la carrera armamentista de la época. Lo esencial para recordar: probaron sin pedir permiso a la gente, usaron métodos que hoy nos parecen éticamente dudosos y esas pruebas cambiaron la forma en que hoy hablamos de transparencia y protección ciudadana. Piensa en algo cotidiano, como cuando un servicio público prueba una nueva señalización en la ciudad sin avisar. La diferencia es que aquí estaban probando cómo se mueve algo en el aire que podía afectar a personas. Si este tema te sorprendió, no estás solo, comenta abajo con tus dudas o historias familiares. Comparte este vídeo para que más personas conozcan la historia y sus lecciones, y suscríbete si quieres que sigamos investigando juntos. En los próximos episodios traeremos documentos desclasificados, testimonios y un análisis claro de cómo esas pruebas cambiaron leyes y protocolos, todo explicado sin jerga complicada. Y si te da risa pensar que nos convirtieron en conejillos de laboratorio urbanos, bueno, trato fallido de magia científica, sin sombrero y con menos aplausos.